apoyos a la familia y veamos a Polonia. Muchísimas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Ahora vamos a integrar la tercera y última mesa de la tarde. Por favor, invitamos a la mesa de honor al doctor Ricardo Vázquez Ponce, a la señora Diana Seminario y al doctor Luciano Reboreno. Este tercer panel se titula El rol de la prensa en la batalla cultural contra la progresía. Vamos a tener primero la intervención del doctor Ricardo Vázquez Ponce, unas breves notas biográficas, abogado titulado en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Desarrolla su actividad profesional en el Derecho Civil y Arbitraje, fue subdirector de los diarios El Expreso, La Razón, así como columnista político en los principales diarios del país. Ha escrito en coautoría Cosmopolitas y Soberanistas, Derroteros ideológicos del siglo XXI, Arbitraje, juicio privado, la verdadera reforma de la justicia, analizando el análisis, autopsia del análisis económico del derecho por el derecho civil, la enseñanza del derecho en debate, métodos y contenidos en la Pontificia Universidad Católica del Perú, y también es autor de Guerra y Paz en la Constitución de 1993. Lo recibimos como fuertes palabras. Bueno, muchas gracias a todos, a la Almirante Montoya por esta convocatoria, esta mesa, al amigo Juan Bosco José Ríos por haberme convocado, a toda la audiencia. Yo voy a estar muy breve porque tengo que irme volando a la televisión, pero lo que quería decirles era lo siguiente. Hace menos de unos días se conoció en la prensa un hecho que impactó mucho, que fue que unos niños habían sido captados por una organización de fachada de Sendero Luminoso y los estaban adoctrinando en cánticos marxistas, leninistas, maoístas, etc., mientras que los padres no tenían la menor idea de lo que estaba pasando. Entonces, evidentemente, esto causó un gran escándalo, porque, digamos, uno pensaba que Sendero Luminoso había desaparecido, o estaba en el BRAE, en fin, no tenía la fuerza de antes, pero esto prueba que efectivamente estaban activos en el área cultural. Sin embargo, pese a que me parece gravísimo lo que se podía percibir en los reportajes, a mí me pareció, me fue digno de una, digamos, reflexión. ¿Es que acaso digamos, sorprendente que esto haya pasado? Y me lo pregunto por esto, porque desde hace 20 años, desde que el presidente Fujimori dejó de ser presidente, tenemos 24 años de una constante ideologización y adoctrinamiento de la educación nacional del Estado con los niños, que prácticamente son toda una generación de peruanos, ¿no? Son 24 años, desde el año 2000 hasta el año 2024, que estamos el día de hoy. Es decir, mientras que Sendero Luminoso, en una especie de remembranza jurásica, daba vivas al camarada Gonzalo, al maoísmo, al leninismo, y los hacía repetir como loros, digamos, soterradamente, durante 24 años hemos tenido a vista y paciencia de todos nosotros, de todos los congresos que han habido, de todas las informaciones que hemos tenido, en fin, de toda nuestra vida pública. Hemos sido más jóvenes, ahora estamos un poco mayores, que los niños han sido adoctrinados a vista y paciencia de padres, y esto trae como consecuencia que esos niños adoctrinados terminan yendo a universidades que también son, lamentablemente, digamos, fuentes, fábricas de adoctrinamiento. Yo estudié en la Pontificia Universidad Católica del Perú, de la cual me aprecio haber salido. He estado ahí con Luciano, con la doctora Marta Chávez, y en fin, con otros compañeros más de diferentes generaciones,
Y en esas generaciones había discusión política, había derecha, había izquierda, pero no había un pensamiento único que se tratara de imponer, es decir, había las luchas políticas que se mantenían. Pero en esos últimos 24 años, la Universidad Católica ha funcionado como un semillero de personajes, de ideologías, ¿no es cierto?, que luego se transfieren a la empresa pública, al Estado, ¿no es cierto? Y de ahí tenemos a todos estos ministerios infiltrados por estas personas, y estoy poniendo el caso de la Católica porque es la universidad más reputada, pero también hay otros casos. Se transfieren también digamos, al ámbito privado, donde ahí vemos todos estos personajes que son caviares, ¿no es cierto?, como lo que decían, yo me alzo contra Merino, yo hago esto, en fin, yo hago lo otro, y uno decía, ¿y estas personas cuándo así, digamos, tenían esa convicción, si no parecían pro libertad de mercado, etcétera, pero tenían una idea totalmente distinta de la sociedad? Bueno, salían todos de la Católica. Y finalmente, también llegan a los medios de comunicación, que ese es el tema, uno de los temas que nos atañe ahora. Estas personas llegan, salen de estas universidades, que son un lavado de cerebros, son una fábrica de adoctrinamiento, y finalmente llegan a los medios de comunicación. Y ahí, evidentemente, lo que ha sucedido en estos últimos años es que los dueños de los medios de comunicación han dejado simplemente a la deriva sus medios de comunicación, es decir, ellos se han dedicado a vivir la Dolce Vita, a ganar plata, a irse a cruceros, etcétera, y han dejado en manos de, digamos, funcionarios de segundo orden, de segundo nivel, el hecho de contratar personas, ¿no es cierto? Y estas personas salen pues de las universidades, de las más prestigiosas, son la Católica, la de Lima, etcétera, y entonces no nos extraña que todos veamos en la televisión, que escuchemos en la radio voces monocordes que tienen que ver pues con la ideología de género, con el caviarismo, con una serie de otras ideas que evidentemente son nefastas para el país. Ahora, yo quería decirles que, bueno, yo valoro evidentemente las islas que hay y que han, como la doctora Bácula dijo, hay un péndulo, es decir, yo no sé si sean 130 años como dice ella, pero yo creo que los caviares han jalado tanto la pita, ¿no es cierto?, que evidentemente han generado toda acción genera una reacción, y ha generado una reacción mundial, es decir, Bolsonaro, Trump, Milei, en fin, todos estos personajes, Le Pen, Meloni, etcétera, no son personajes que aunque ganen o pierdan, están ahí porque nacieron de la nada, sino nacieron por una necesidad. Y la necesidad básicamente es que el mundo está hasta la coronilla de la falta de sentido común, porque todo esto es falta de sentido común. Un hombre no puede ser mujer, y una mujer se puede convertir en hombre. O sea, eso simplemente es sentido común, no hay mayor vuelta que darle al asunto. Es decir, he visto cómo la doctora Calabrollo ha citado, digamos, toda una base científica, me parece estupendo. He visto también cómo el doctor Mandujano reseñó el caso de los gemelos que fueron, un gemelo fue cercenado a la hora de la circuncisión. Me parece todo que eso, digamos, son pruebas, pero lo que no es una prueba es el sentido común. El sentido común debe prevalecer, o sea, nos debe hacer pensar que no estamos ante algo correcto, que no estamos ante algo, digamos, bueno. Y ahí yo me quería enfocar básicamente en los temas de la familia. Miren, yo tengo una posición bien particular sobre la familia. Yo creo en la familia tradicional, yo soy fruto de una familia tradicional. Mi mamá se dedicaba a ser ama de casa, aunque fue profesora, trabajó durante muchos años de profesora, después se dedicó a la casa, hacía con gusto sus labores. Mi padre es economista, fue decano de Economía de San Marcos, era pues, digamos, la persona que trabajaba. Somos 4 hermanos, todos profesionales, y nos parece, y a mí me parece que la familia tradicional está bien enfocada. Ahora, me parece un error, y en
esto me puedo equivocar, pero digamos en mi posición, tratar de defender la familia tradicional con bases religiosas. Y no lo digo porque no sea religioso, yo antes era ateo, pero a partir de la pandemia me convertí de nuevo a la Santa Madre Iglesia, tengo que confesar. Pero considero que el debate es un debate cultural y es un debate ideológico, es un debate de razones, es un debate de sentido común. Entonces, si alguien me viene a decir que la familia que queremos, que es la querida por Dios, es muy fácil rebatir ese argumento, porque basta decir, bueno, tú creerás en Dios, pero yo no creo en Dios, y en consecuencia el asunto está zanjado, ¿no? Entonces no tengo cómo argumentar, pero si yo comienzo a argumentar con razones, con sentido común, con un debate ideológico, yo puedo decir que le puedo ganar la discusión, que es fácil de ganar. Otra cosa también es, por ejemplo, el hecho que la familia no es un sistema construido culturalmente. Yo sí creo que la familia es culturalmente construida, pero considero también que lo que hay que defender es que nuestra manera de concebir la familia culturalmente es la mejor posible. Eso es lo que creo que hay que concentrarnos nosotros en argumentar. Porque, por ejemplo, la historia universal, a mí me gusta la historia, no soy historiador, soy un aficionado, por disculpa de la doctora Bácula, pero, por ejemplo, en el siglo XVIII, donde, digamos, en la Francia cristianísima, donde se llamaba el rey cristianísimo a los Luises, y en España, en Inglaterra, en fin, en todos estos reinos, la clase alta nunca se preocupaba de los niños, o sea, eran familias que se casaban en primer lugar por interés, no por amor. En segundo lugar, tenían hijos porque necesitaban tenerlos para continuar la dinastía. Y una vez que tenían a los hijos, pues los abandonaban y ni siquiera les daban prácticamente educación, eran unos ignorantes. Entonces, el hecho es que no los daban, les nombraban una nodriza, no los amamantaban, los dejaban y los vestían además de mujer. Es decir, lo que ahora nos parecería aberrante, en esa época era culturalmente aceptado. Se lo vestían de mujer hasta los 5, hasta los 7 años, y después ya comenzaban a usar sus ropas concernientes a cada sexo del cual estamos refiriendo. Entonces, lo que quiero decir es que la concepción de la familia cambia porque es cultural. Lo que hay que defender son los valores, digamos, que nosotros concebimos que son los mejores en nuestra familia. Ahora, esto evidentemente es un péndulo, como decía la doctora Bácula. Yo creo que el péndulo ya está en camino, ya sea, digamos, como digo, ha calado tanto la pinta que está en camino. Pero veamos, y con esto ya voy culminando, porque Diana y Luciano tienen que hablar, es lo siguiente. Este es un fenómeno, de deformación, de deconstrucción de la familia, lo que ha hecho es arraigarse en el occidente, en lo que llamamos la cultura occidental. Pero nada de esto aparece en la agenda de China, que es el segundo país más poblado del mundo, de la India, que es el primer país más poblado del mundo, del África, de los musulmanes y de Rusia. Entonces estamos hablando casi de 2/3 partes del mundo, más tal vez, de población y de territorio, en el cual estas agendas pro aborto, pro transgénero, etcétera, no tienen la menor cabida, es decir, son absolutamente ignoradas, no se les presta ninguna atención. Es más, se ha proyectado un muro para que no ingresen. Entonces, la pregunta es: ¿qué futuro puede tener una agenda ideológica? Porque me van a disculpar cuando dicen tratan de edulcorar la ideología de género con el enfoque de género, por ejemplo, dicen enfoque de género. Sí, enfoque de género, pero el enfoque es ideológico. Así como hay un enfoque liberal, ¿no es cierto? Hay un enfoque socialista, hay un enfoque marxista, hay un enfoque, en fin, conservador, hay un enfoque que es el género, que es una ideología también. Bueno, eso está siendo
contenido, ¿no es cierto?, en todos estos lugares de los que he mencionado y que son la mayoría de los seres humanos del planeta, son la mayoría del mundo, son los mayores territorios del mundo. Entonces, aquí solamente se está dando esta discusión y lo que sucede es que durante mucho tiempo solamente las élites y las personas se ocupaban de la parte económica, no se preocupaban de la parte cultural. Cuando estos caviares han jalado la pita hasta ya más no poder, es decir, y en el país, y en el Perú, tratan de entrar no por la puerta, sino por la ventana, a través de las sentencias judiciales, etcétera, para hacer valer una serie de derechos que ellos consideran son suyos, pero que en realidad no tienen ningún sentido común, pues ha salido una reacción que en buena hora haya salido. Por ejemplo, esta exposición, este coloquio, nos dice mucho de que hay un interés en que las políticas estas sean combatidas en el ámbito cultural, en el ámbito parlamentario, y también en el ámbito social y en el ámbito de las plataformas audiovisuales y de la prensa. Entonces, yo realmente me alegro mucho que estemos todos encaminados con diversos matices, con diversas visiones, en el mismo objetivo, que es hacer un paralelo a toda esta ideología que ha venido de un occidente bastante contaminado, bastante confundido, bastante podrido, porque todo además viene de universidades que pareciera que son grandes universidades, Columbia, Harvard, en fin, pero son el semillero de todo eso. Entonces, me alegra mucho que estemos en una fase de reacción, pero como decía alguien que me antecedió, en realidad estamos en una fase revolucionaria, porque ahora resulta ser que nosotros nos estamos imponiendo, nos estamos oponiendo a un statu quo que es perverso. Entonces, con esto quería terminar mi exposición y agradecerles mucho la invitación y su participación en el público. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ricardo Vázquez. Rápidamente anunciamos a nuestra siguiente panelista, la doctora Diana Seminario Marrón. Periodista, analista política y comunicadora con más de 30 años de experiencia, licenciada en Comunicaciones por la Universidad de Piura, inició su carrera en el diario El Comercio de Lima, donde llegó a ser editora de la sección política. Es máster en Comunicaciones y Marketing Político por la Universidad Internacional de La Rioja. A lo largo de su carrera profesional ha entrevistado tanto a presidentes del Perú como de la región. Sus análisis y opiniones son requeridos en diferentes medios de comunicación. Es experta en el estudio de escenarios políticos y relacionamientos. Se desempeña también como consultora independiente en el área de comunicaciones. Tiene una columna semanal en el diario El Comercio. La recibimos con fuerte aplauso. Muchas gracias y felicitaciones a la bancada de Renovación Popular y al congresista Montoya por esta iniciativa tan importante para discutir y debatir estos temas que son, como han dicho todos los que me han precedido, de relevancia importantísima. Entonces, bueno, vamos a empezar con mi exposición que se llama El rol de la prensa y la batalla cultural. Vamos con la primera, por favor. Yo digo ahí los ultras, ¿no? Porque bien lo decía Ricardo, ha habido un adoctrinamiento en las universidades, en los colegios, en los últimos más de 20 años, diría yo. Y son esas personas que ya fueron adoctrinadas los que llegan a los medios de comunicación. Entonces, ¿qué pasa? Hay un consenso en que todos aquellos que somos conservadores, que defendemos la vida, la familia, de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, somos automáticamente ultras. Somos ultras, derecha, conservadora. No hay un punto medio. Nosotros somos ultras. Yo soy ultra. Soy de extrema derecha para la gente que está en el espectro distinto. Pero lo que no se dan cuenta mis colegas periodistas a quien yo respeto con quienes discrepo y con quien tengo grandes amigos, además,
con los que podemos conversar, pero hay temas que no se topan también, ¿no? Pero bueno, porque ya nos conocemos, ¿no? Pero a lo que voy es que son instrumentos de una agenda mayor y que ellos, lamentablemente, no se dan cuenta o simplemente siguen la moda, porque está de moda, pues, criticar a los antiderechos, porque también somos antiderechos, somos conservadores, somos ultraconservadores, etc. No hay un punto medio. Entonces, a lo que voy, lo decía Ricardo, ¿no? Ha habido un adoctrinamiento y esto ha llegado a las universidades, a los colegios y estas personas, estos profesionales llegan a los medios de comunicación y se suben a esa ola. Se suben a esa ola hegemónica. Pero hay que añadir algo también, que las ONGs feministas y las ONG que promueven ese tipo de ideologías, que tienen mucho dinero, hay que decirlo también, han hecho su trabajo, hacen los talleres y luego los talleres de enfoque de género. Yo recuerdo, y esto estoy hablando de hace más de 20 años, cuando me invitaron a un taller, porque yo era periodista mujer, a un taller para periodistas mujeres, donde nos decían tantas cosas que ahora que lo pienso y con la madurez que dan también los años, y uno mira en perspectiva estas cosas, ya nos estaban sembrando con esto hace más de 20 años. Yo me acuerdo de los talleres para periodistas. Ojo, los talleres hay muchísimos, y las ONGs feministas van a los grandes medios de comunicación y hay fotografías publicadas en redes sociales donde les dan manuales para tratar la información LGTBQ+. Y entonces todos, o la mayoría de mis colegas, se compran todos los tickets, digamos, ¿no? Hay excepciones, por supuesto, que ustedes y yo las conocemos muy bien, pero ahora estoy aquí en este rol, ¿no? Por favor, la siguiente. Sin punto medio, ¿no? Para algunos, como decía, no hay un punto medio. Todo aquel que se diga conservador es ultra, y se ha determinado que ser conservador es conservador o de derecha es mala palabra, ¿no? Está mal, ya eres, o sea, y ahora veo a Marta y sonríe, y yo también sonrío, porque a eso hay que añadirle para algunos y ser fujimorista. También, mala palabra, ¿no? Entonces, y esto, todos, y cuando tú hablas con un joven o con un universitario y les empiezas a desmontar los argumentos, no tienen respuesta, porque siguen los discursos dados, ¿no? La dictadura, no sé qué, la dictadura de los votos, o sea, eso es una negación. ¿Cómo puede haber dictadura de los votos, no? Bueno, pero son las frases que ustedes van a reconocer, y por supuesto, no hay punto medio, porque no sé si ustedes han notado que solo hay derecha, no hay derecha, solo hay ultraderecha. ¿Ustedes han escuchado que haya ultraizquierda en los medios de comunicación? No, entonces, y a veces se hace de una manera ya casi inconsciente. Es como para ponerlo ya se adoptó esa manera. Entonces ya, eso es un tema que es, digamos, mundial, ¿no? Ha llegado al Perú a quedarse o no, ya dependerá de cada uno. La siguiente, por favor. Más ultras. Lo que pasa que me pasa al igual que creo que era Julie o alguien que no veía, ¿no? Más ultras, ¿no? Estoy citando a José Antonio Caz. ¿Por qué? Porque tuve el gusto de entrevistarlo hace un par de semanas, y la entrevista salió publicada en el Diario del Comercio. Y dice, ¿no? Si dicen que alguien es ultra, están diciendo en mi caso que el 44% de las personas que votó por mí en segunda vuelta
tendría algún grado de ultra. Entonces, mis colegas, muchos de mis colegas califican a todas las personas conservadoras o de derecha como ultras. Les tengo que dar una mala noticia: están desconectados de la realidad. Porque en Chile, por ir al punto más cercano, porque en Lima tenemos a Rafael López Aliaga, por supuesto, como alcalde, y que podría decir que tiene muchas semejanzas con Kass en lo fundamental, más allá de los discursos. Pero voy al punto de Kass y la desconexión con la realidad que tienen algunos de los colegas que siguen hablando de los ultras, de los antiderechos, y resulta que el partido de ultraconservador católico con 9 hijos, ¿no? Porque así los etiquetan, logró mayoría en las elecciones para la nueva constitución, que fue el fracaso mayor de la ultraizquierda de Chile. ¿Quién ganó las elecciones? Las ganó el Partido Republicano. Entenderán que fue Kass. Entonces, entonces en la segunda vuelta tienen algo de ultra, dice Kass. Entonces, y más allá de que esta prensa, en la batalla cultural que se llama esta disertación, yo creo que más allá de que están con que la realidad lo supera, yo creo que también ya no hay, desgraciadamente, para bien o para mal, no tiene la prensa más tradicional en algunos casos, ya no tiene la misma influencia que tenían antes, ¿no? Porque ahora se ha roto un poco el medio, que es ahora en las redes sociales, ¿no? O sea, yo creo que, y yo sí creo, con gusto, yo estoy en Twitter desde el año 2009, y veo cómo antes, cómo ha ido cambiando, ¿no? De esta hegemonía de izquierda y de izquierda que había en las redes sociales ha ido cambiando, porque ahora han encontrado a quienes les estamos respondiendo, ¿no? Y luego, la siguiente, por favor, me voy al tema de Lima, ¿no? Dice, la ultraderecha se quedó en Lima y es el Partido de Renovación Popular de Rafael López Aliaga. Entonces, yo cuando veía estos titulares, esto de página 12, me parece ser un corresponsal, y cuando analizaba justo para esto, es porque no le han encontrado, digamos que hay otros candidatos, como el más cercano a Rafael López Aliaga en esta contienda era Daniel Urresti, preso por crimen. Entonces, al candidato López Aliaga, que termina ganando las elecciones, no le encontraban algo tan atroz que le impidiera salir elegido, porque en las elecciones presidenciales López Aliaga gana Lima, ¿no? Era más o menos evidente y entendible que iba a ganar la alcaldía de Lima. Entonces, ante la falta de encontrarle algún escándalo que se trajera bajo su candidatura, que no lo había que etiquetar, había que llamarlo ultra, antiderecho, conservador. Pero, como digo, algunos colegas están desconectados de la realidad, porque Lima es una ciudad conservadora, les guste o no les guste. Vayan a ver ustedes las marchas por la vida. Hemos tenido además 20 años de un estupendo jefe de la iglesia en la capital. Entonces, eso tiene consecuencias, y por supuesto, entonces, a etiquetar, ¿no? A chancar en lo que no podrían chancar de otra manera. La siguiente, por favor. Y lo que viene es un artículo que ahí no se lee mucho, pero yo acá tengo, que me llamó la atención, porque califican al partido en página 2. Califican y ponen, claro, desde Lima al Partido Fascista Renovación Popular. ¿Qué es esto? El almirante se sonríe, pero claro, pero estas son las personas que informan al exterior o que desinforman. Ya sabemos cómo son los corresponsales del extranjero, ya lo sabemos, pero eso no lo podemos permitir, y esto impunemente, ¿no? Impunemente. Esto no es nuevo, les tengo buenas noticias. Manuel Leonelas, respetado columnista del diario Expreso, que creo que llegó a ser director, hay un libro que compila sus columnas, y yo los leo como me encanta, ¿no? Entonces, en una columna que escribe en el año 92, Manuel Leonelas,
Ornelas, luego del asesinato, el crimen contra María Elena Moyano, Manuel de Ornelas pone en su columna que finalmente la prensa extranjera que romantizaba Sendero Luminoso con la masacre que sufrió María Elena Moyano han empezado a desmitificar a estos criminales. Claro, y luego viene barata, ¿no? Acuérdense que por esos años la prensa llamaba guerrilleros a los senderistas, ¿no? La siguiente, por favor. Acá hay otra que dice el ultraconservadurismo tomó Lima, el diario El País. Repito, si el candidato que gana tuviera otros deméritos, por supuesto que ese sería el titular, ¿no? Imagínense que Daniel Urresti hubiera ganado, sería acusado de crimen, pero Rafael López ni es acusado de crimen ni tiene ninguno de esos escándalos, por lo tanto tendrían que ir a esto, porque esto es etiquetar, ¿para qué? Para amedrentar, que ya lo veremos más adelante. La siguiente, por favor. Luego acá tiene José Antonio Katz, el católico de extrema derecha que seduce a Chile. Ya estamos cambiando, ya se dieron cuenta. Esto ya es ¿no? Ya se dan, o sea, ya seduce a Chile porque, claro, pasa la segunda vuelta, ¿no? Y le habían hecho la guerra y pasa la segunda vuelta. Y claro, estuvo a un paso de ganar las elecciones porque pasa la segunda vuelta. Entonces, he querido, la siguiente, por favor, reproducir estas palabras de Katz que las dice en esta entrevista que yo le hago, porque creo que es una respuesta contundente. Yo le pregunto, y así empieza la entrevista, que a él lo tildan y lo etiquetan de extrema derecha. Y miren lo que contesta Katz, ¿no? ¿No se ve? Ah, no lo he puesto, perdón. Siguiente, por favor, porque yo la tengo aquí. Dice, ¿extremo en qué? En amar la patria, en defender la familia, en cuidar los valores trascendentes, en buscar la buena calidad de la educación, en tener un buen nivel, etc., ¿no? Gracias. La siguiente. Entonces, esa es una excelente respuesta. ¿Extremo en qué? Si soy extremo porque cuido la familia, porque cuido los valores, entonces soy extremo. Entonces hay que, también aquí a ustedes que muchos de ustedes hacen política, creo que ese es un buen discurso, ¿no? ¿Me quieres decir extremo? Lo soy. Soy extremo porque me preocupo extremadamente en defender a la familia, en defender sus derechos, etc. Entonces me parece que la prensa que quiere descalificar a todos los que no, cierta prensa quiere descalificarnos y cancelarnos a los que no pensamos de esa manera, o a lo que no nos hemos subido a la ola de borreguismo, ¿no? De decir, como es de derecha es ultra. A la primera ministra de Italia, ¿cómo la califican en los medios? Fascista, ultraconservadora, etcétera, ¿no? Porque no encuentran otra manera más que la etiquetar. Con eso creen que están dañando, ¿no? Siguiente, por favor. Yo creo que ahí vamos, creo que se pasó la de Eduardo Verástegui, está dos atrás. ¿Puedes pasarle una más? Regresar, para atrás, una más. Otra más. Ya. El ultraderechista Eduardo Verástegui se registra como candidato independiente a la presidencia de México. Esto está haciendo temblar a un montón de gente. Y repito, como no encuentran en Verástegui nada peor que decirle que ultraderechista, conservador, antiderechos, utilizan esta etiqueta. Ahora sí, vamos a la que se me había pasado ya. No, en las consecuencias nos quedamos. Consecuencias. ¿Qué pasa? La ambigüedad en la propuesta y temor a ser considerado ultra. ¿Qué pasa? Con dos periodicazos, con dos titulares y con un reportaje, por supuesto que hay quienes tambalean, entonces mejor no digo, mejor no te metas, de esto no opines, pero ahí se corre un riesgo tremendo. ¿Por qué? Porque, y seguimos en la siguiente, por favor. Esta estrategia es una estrategia de amedrentar, para obligar a retroceder y a callar, porque si uno no tiene la firmeza, no solamente de principios,
la tiene que tener clara y tiene que ser valiente, pero si no tiene una consistencia psicológica, que es importantísimo también en la política, va a ser presa fácil de estos titulares, ¿qué buscan estos titulares en la prensa? En cierta prensa, ¿qué buscan? Amedrentar, que no la vuelvas a hacer, que te la pienses 2 veces. La siguiente, por favor. Miren, ¿no? Eso lo pintan como ¿qué? Como casi un delito, y no hay delito alguno. La autoridad, con toda libertad, condecora o distingue a un personaje que considera que es digno de recibir una medalla. Entonces viene ahí el ultraderechista. Entonces, ¿qué están buscando? Que a la próxima se la piense 2 veces. La siguiente, por favor. Miren, más de 15.000 soles condecorando a... ¿Eso es un delito? ¿Es un despilfarro? ¿Es un desfalco? No lo es. No lo es. Es la libertad de la autoridad. ¿Pero qué se busca con eso? Hacerlo parecer como que hay algo oscuro. Entonces, a la próxima, otra autoridad se la va a pensar, porque no va a querer que le saquen que lo macheteen, entre comillas, ¿no? La siguiente, por favor. Congreso condecora a vocero antiderechos mexicano con presencia del ministro. ¿Qué le están diciendo al ministro? Pobre de ti que vuelvas a ir a un foro de los conservadores, porque te cae tu titular. Esto es el día que vino aquí Eduardo Verástegui al tema de la trata de personas y que estuvo el ministro del Interior, Vicente Romero. Muy bien, porque el tema de la trata de personas es una brutalidad, una bestialidad, una cosa en la que nadie puede estar en contra. O sea, ¿cómo? Ahí no hay izquierdas, ni derechas, ni ultras, ni caviares, no. Es un tema que debería unir a todos en la lucha, pero no. En la ideología, el anti pesa más en alguna prensa, no, yo no generalizo, en alguna prensa pesa más la ideología. La siguiente, por favor. Miren, la radicalización conservadora de Fuerza Popular. ¿Cuál es el mensaje? Oye, Fuerza Popular, no seas conservadora, no defiendas al niño por nacer, no defiendas a la familia, porque vas a ser radical, ¿no? Y entonces algunas personas pueden, oye, mira, no, espérate, cuidado, que mira lo que nos va a sacar tal medio, que mira lo que nos van a decir. Esto es periodicazo, señores, ¿no? Entonces yo los animo a no dejarse, porque esto es fuera de la realidad. Como bien lo dijo Cecilia Bácula, el péndulo. La realidad demuestra lo contrario. Lo acabamos de ver en Chile, lo hemos visto en Lima, ¿no? Y a Fuerza Popular y a Renovación Popular y a Perú Libre, ¿qué les dicen cuando están a favor de los temas de vida y familia? Que los extremos se juntan, ¿no? ¿Pero quién lo dice? Los medios de comunicación, ¿no? Seguimos, por favor. Peligrosa consecuencia, ¿no? Que hay gobiernos o hay candidaturas que se denominan de derecha y llegan con los votos de la derecha al poder, pero luego quieren popularidad y abrazan banderas de izquierda, ¿no? Y disculpen que cite acaso otra vez, pero que lo dijo en la entrevista, y eso ha pasado en Chile, ha pasado en Colombia. ¿Y qué pasa? Le dan la posta al de la izquierda, pues, porque no estuvieron con la firmeza para defender sus valores y sus principios. Y eso pasa y está pasando y volverá a pasar, y espero que no. Entonces yo decía acá, ¿no? Miraba el Perú y decía que por ejemplo, el señor Pedro Pablo Kuczynski, sin ir muy lejos, ¿no? Llenó el estado de izquierda caviar, ¿no? Los asesores de la PCM eran algunos troles, con nombres impronunciables en Twitter. Ellos eran los asesores de la presidencia del Consejo de Ministros. Entonces uno
alberga unas banderas, ¿no? Y al final algunos votan por esa bandera y terminan, pero es que para ser popular tengo que ir a la marcha gay, tengo que decir que yo agarro las banderas, porque es que no, es que mira, que te van a decir ultra, que no te pelees con el de acá, que no te pelees con el de allá. Y al final no se dan cuenta que cada día esas posturas están perdiendo más poder, porque desgraciadamente la gran prensa, como la conocíamos antes, desgraciadamente o buenamente, dependiendo de cómo se mire, viene perdiendo también la influencia que se tenía antes, ¿no? Entonces, esa es una peligrosa consecuencia, ¿no? Y por último, para ir terminando, la respuesta tiene que ser siempre la verdad. Y aquí Eduardo Verástegui nos da la siguiente, por favor. La siguiente. La respuesta siempre es la verdad y la siguiente, ahí está. Soy conservador, pero hay que decir por qué. Ante la amenaza y el amedrentamiento de cierta prensa. Soy conservador porque ser conservador significa ser pro vida, pro familia, pro matrimonio, pro todos los valores en los que creo y por los que quiero dar mi vida. Porque conservo valores, eso es ser conservador. ¿Es mala palabra? No. Y yo me considero conservadora, sí. ¿Y esto está mal? No. Y no engaño a la gente que alguna vez escoge leerme. Esa es mi posición. Y así debería ser también los políticos, porque serán recompensados. Eso es lo que es que a mí me desespera, es que no se dan cuenta que serán recompensados con el voto, y no se dan cuenta esos políticos que somos mayoría y que quienes abrazan esta causa les va a ir bien. Miren al alcalde que tenemos, miren a José Antonio Paz en Chile, miren Italia, y es mucho más que el péndulo. Yo estoy de acuerdo con Cecilia Bácula en el péndulo, pero es mucho más que el péndulo, ¿no? Es que la gente. Y por último quiero cerrar la siguiente con las palabras de Papa Emérito Benedicto XVI, que lo dijo en una homilía. Y la voy a leer porque creo que no se ve bien ahí. Lo dijo en la homilía del cónclave que salió elegido Papa, él lo dijo antes en la misa, y la voy a leer porque creo que eso resume muchas cosas de las que hemos estado hablando aquí. Y con eso termino. Se va constituyendo una dictadura del relativismo que no reconoce nada como definitivo y que deja como última medida solo el propio yo y sus antojos. Nosotros, en cambio, tenemos otra medida. El Hijo de Dios, el hombre verdadero, Él es la medida del verdadero hombre. Eso es, y yo creo que muchas gracias, y gracias de nuevo al congresista doctor y a toda la casa. Gracias. Muchas gracias, doctora Díaz. Vamos a pasar a la última intervención del evento. Está a cargo del doctor Luciano Robledo Rojas, algunas notas biográficas. Es comunicador, profesor cultural y analista político, ha ocupado diversos cargos directivos de instituciones públicas y privadas, tanto nacionales como internacionales. Es autor de diversos libros sobre temas de patrimonio cultural. En la actualidad publica regularmente columnas en medios. Desde hace 8 años es director fundador de la plataforma digital de información y opinión La Abeja. Lo recibimos con fuertes palmas. Gracias, buenas noches. Agradezco a congresista Montoya por esta oportunidad de dirigirme a este foro tan importante, como también a mi amigo Juan Hermosa por la coordinación para estar aquí presente. El tema, de hecho, es fundamental, ¿no? Y me toca ser el último en este importante foro. Algunas de las cosas que voy a mencionar ya han sido dichas. Sin embargo, creo que va a ser bueno de todas maneras reforzarlas. Desde que la revolución y todo lo que implica cambió de eje y dejó de centrarse en la lucha de clases, en lo económico,
y se trasladó a la toma del poder a través de la cultura, nos encontramos ante lo que se ha definido como la batalla cultural. El progresismo globalista, con su bandera del arco iris, nos ha llevado al terreno del incierto, a un mundo sin certezas, al terreno del relativismo, a una lucha antropológica que concluye en una redefinición del ser humano. Yo creo que esa es la clave del asunto, la redefinición del hombre, la redefinición del ser humano. En la vieja dicotomía que planteaba Platón entre la doxa, es decir, la opinión, y la episteme, es decir, el conocimiento científico o basado en la verdad, el mundo tomado por el dogma progresista ha optado por la doxa, por lo opinable, por las percepciones. Se rechaza la biología, la ciencia, la verdad y se abraza lo relativo, tal cual explicaba Benedicto XVI en el texto que acabamos de escuchar. Se impone así una especie de religión laica y fundamentalista con sus respectivos dogmas, como la ideología de género, el animalismo, el ambientalismo, la idea del sobrepoblamiento de la tierra, el aborto, y por supuesto es una religión que no acepta disidentes, tiene sus puritanos y, como no, su inquisición, que no duden en aplicar la llamada cancelación. Para eso cuenta con toda una maquinaria perfectamente programada. Frente a esto, ¿qué ha hecho nuestra derecha tradicional? Defender el libre mercado y dejarles el terreno libre. Por eso es tiempo de que los conservadores, los que nos definimos así, sin complejos y con la autoridad suficiente, demos la batalla, por supuesto que sí, en el terreno económico, pero principalmente en el cultural, en defensa de valores que no son negociables, como la vida, la familia y la libertad. Vamos al sentido de las palabras, cosa que se ha mencionado hoy varias veces. Se nos pidió enfocar este tema de la batalla cultural desde el punto de vista de las comunicaciones, sobre el rol de la prensa en la batalla cultural. En esta línea debo partir por admitir que empezamos esta batalla con notable desventaja. Los progresistas nos han tomado la delantera hace mucho tiempo. Han inoculado su virus, en primer lugar, en el lenguaje. Los medios hablan y comunican en el lenguaje del progresismo, y al usar su lenguaje, piensan en sus categorías. Uno termina pensando como habla. Se impone con urgencia combatir ese virus y evitar que se extienda la neolengua que han creado e impuesto. Denunciarla y obviamente no usarla. Está claro que al cambiar el significado de las palabras se termina por cambiar la realidad, o como les gusta a los progres, la percepción de la realidad. Cuando hablo de la neolengua inventada por el progresismo, siempre recurro a un ejemplo y recuerdo al viejo personaje de los cuentos, a Humpty Dumpty. Como se sabe, es un personaje infantil representado por un huevo enorme antropomórfico, y de él hay diversas historias. Últimamente se le vio en una película de animación y los niños lo reconocen muy bien, ¿no? Es un huevo antropomórfico que aparece sentado en lo alto de un muro y es muy arrogante y siempre está disertando y pontificando y finalmente termina cayendo. Se preguntarán ustedes qué tiene que ver Humpty Dumpty, en este caso, con la progresía, ¿no? Es un huevo caviar, ¿qué cosa estamos hablando? En su cuento, A través del espejo y lo que Alicia encontró allí, Lewis Carroll lo menciona. Este cuento es como la segunda parte de Alicia en el País de las Maravillas. Y cuando aparece este personaje, hay un texto notable. Hay un diálogo entre Alicia y Humpty Dumpty, el huevo que por supuesto aparece como siempre sentado sobre el muro. Ella lo encuentra, lo ve, inicia una conversación que es interesantísima. Alicia, ingenua y perdida en este mundo,
comete errores al hablar porque él empieza a usar las palabras de una manera absurda. Humpty Dumpty, arrogante, displicente, no acepta los errores que ella comete y se genera una gran tensión. Él usa las palabras con otro significado, ella lo increpa y finalmente se da este diálogo que voy a leer textualmente. Cuando yo uso una palabra, insistió Humpty Dumpty con un tono de voz desdeñoso, quiere decir lo que yo quiero que diga, ni más ni menos. La cuestión, insistió Alicia, es si se puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes como tú quieres. La cuestión, zanjó Humpty Dumpty, es saber quién es el que manda, eso es todo. Aquí Carroll nos revela una de las claves del poder y una de las claves del sometimiento. Hoy lo vemos claramente cuando el progresismo empoderado y presuntuoso, como Humpty Dumpty, sentado en lo alto de un muro, nos va cambiando el sentido de las palabras y a partir de ahí ejerce un poder sobre las mentes. Es así como se pretende imponer el absurdo lenguaje inclusivo, toda una neolengua derivada de la ideología de género o una larga lista de eufemismos para disfrazar la revolución de buenas intenciones. Baste citar el uso de frases como interrupción del embarazo para renombrar al horrendo crimen del aborto. La cuestión es saber quién es el que manda, eso es todo, dice Humpty Dumpty, y esa es la verdad. Ellos van a terminar mandando si permitimos la imposición de ese falso lenguaje y si entramos al juego de hablar en su falaz e ideologizado idioma. Pasamos al tema de la educación. El gran problema que enfrentamos empieza en este terreno. En el campo de la educación, la progresía viene corriendo sola hace décadas. Para empezar, el Minedu es coto privado del progresismo. Los planes de estudios, los sílabos, todo está tomado ideológicamente. Esto en inicial, primaria y secundaria. Basta recordar aquel penoso incidente de los links con contenido pornográfico que se encontró en los textos escolares en los días en que ocupaba la cartera de educación la señora Flor Pablo, hoy congresista de la República. Pero lo que podríamos llamar los campos de entrenamiento del progresismo son las universidades. Aquí los jóvenes ya no aprenden a pensar, aprenden qué pensar. Los puntos de vista de la llamada ahora ideología woke o despierta o progresistas son pilares de los cursos y los planes de estudios. Se ha visto hoy día repetidas veces. Las opiniones disidentes, ya lo hemos dicho, se silencian. No se permite una opinión disidente. Y entonces surge otro de los elementos de este drama, que es la victimización. Todo lo anterior se consolida con la muy efectiva cultura de la victimización. Mediante este recurso se fomenta la capacidad de ofenderse y de resolver los agravios que genera esta ofensa mediante la intervención de los demás. Una falsa empatía que genera el cargamontón en favor de la víctima. La aplanadora progre que termina por canonizar a la víctima y destruir al disidente al que se le cuelga el rótulo de alguna infame fobia. Surgen así los homofóbicos, los transfóbicos, los gordofóbicos y un largo etcétera, los cuales deben ser marginados y por supuesto reeducados. La reeducación al estilo de las sociedades totalitarias, distópicas que imaginaron Orwell o Huxley son una realidad. En otros lugares la situación es más grave. El globalismo tiene dos campos de ensayo en América. En el norte es Canadá y en el sur Argentina. Cuando quieran saber lo que se viene, en esos dos países tienen el menú servido. Todo ese cuento perverso de las nuevas masculinidades, que no es otra cosa que formar hombres afeminados, la reducción de la patria potestad, la mayor injerencia del Estado en la formación de los niños, los programas para reeducar a los hombres, la idea de los blancos tóxicos, de las masculinidades tóxicas, la apropiación cultural, o lo que es una realidad en nuestro país, a través de leyes como aquella que obliga a que los servidores públicos sean capacitados con 12 horas obligatorias a
académicas de enfoque de género o el enfoque transversal de derechos humanos e interculturalidad manejado por consultorías de ONGs perfectamente financiadas, todo eso es parte de este concepto de la reeducación. Esto en el mundo no solo es parte de un plan totalitario estatal, también está al nivel de las grandes empresas. Por ejemplo, un dato interesante, el 90% de las empresas que aparecen en la lista Fortune 500, que son las más grandes empresas del mundo, ya tienen un responsable de diversidad e inclusión. Y en los últimos 3 años, el gobierno de los Estados Unidos ha invertido $4.100 millones de donación en las campañas pro-LGBT. Y en el mundo se han invertido 20.000 millones en programas de reducción de la natalidad. Todo esto dentro de este plan del globalismo. Y para ir llegando al tema que se nos había querido tocar, vamos al tema de la batalla cultural y el papel de la prensa. Es en este contexto que el papel de la prensa es fundamental. Pero resulta que también está tomado. Lo acabamos de ver. Y el problema empieza más o menos tal cual lo hemos venido describiendo. Un joven quiere ser periodista o comunicador. Lo primero que enfrenta es que todas las facultades, ahí no hay excepción, a las que puede acceder están tomadas por el progresismo. Se ve sometido a 5 años de adoctrinamiento. Si es solo en sus valores y en sus ideas, sobrevive a esta sobredosis y llega a un medio de comunicación. Ejerce la profesión y en los medios la situación es peor. Se encuentra con que enfrenta una sólida mayoría de colegas, todos ellos de izquierda. Se someterá entonces a lo que la politóloga y periodista alemana Elisabeth Neumann definió como la espiral del silencio, que es la teoría que parte del supuesto de que las personas temen al aislamiento, a manifestar sus opiniones. Primero tratan de identificar las ideas de los demás para opinar como la mayoría y no sentirse aislados. Entonces terminan por asimilarse al grupo y opinar como los demás. Es lo que pasa, por ejemplo, con mucha gente que entra a una galería de arte y no comprende lo que ve, no ve una ruma de ladrillos porque es arte contemporáneo y le parece horrible, pero todo el mundo dice que es lindo, termina diciendo que es lindo, por temor a verse marginado. Esa es la espiral del silencio, asimilar su opinión a la de la mayoría. Y eso es lo que hacen muchos medios de comunicación, ¿no? La televisión va generando a través de esta espiral del silencio opiniones a través del recorte que hace de la realidad, porque la realidad no se puede mostrar toda, entonces se va mostrando una parte de la realidad interesada ideológicamente y la gente termina por asimilarla y no quiere disentir porque va a ser raro, porque lo van a mirar como un bicho raro, un tipo que no acepta la realidad y termina por sumarse a la mayoría para no verse sometido a esa marginación. Decíamos que este joven entonces, que soportó la sobredosis ideológica de la universidad, llega al medio y termina por asimilarse a la progresiva porque no le queda otro camino. Esta idea de la espiral del silencio se aplica a la sociedad también, ya que las personas quieren ser aceptadas, tienden a sumarse a las opiniones mayoritarias. Es así como los medios, haciendo uso de su poder, manipulan a la sociedad e imponen modelos de pensamiento. Terminan diciendo que López Aliaga es fascista, que es ultraderechista, ¿no? Y que esta reunión ha reunido pues, a un montón de fascistas y ultras, ¿no? Probablemente. Lo propio hacen las industrias del entretenimiento. Podríamos hacer todo un evento como este para hablar, por ejemplo, de las películas de animación, de Disney y la ideologización de los niños, ¿no? Por ejemplo, solamente para citar un caso reciente, la última película de Blancanieves, el hada madrina que aparece a Blancanieves es un hombre, pero no es un hombre transformado en mujer, no es un hombre de raza negra y con barba, pero vestido como hada,
con faldas y con una varita mágica, ¿no? Entonces los niños van al cine y cuando aparece el hada que hace la magia de convertir a Blancanieves en la princesa, es un señor con barba de raza negra, ¿no? Entonces, en una conferencia de prensa para mostrar esta película, acá viene el detalle interesante, le dicen al actor, oiga, esto es muy raro, ¿no? Los niños no lo van a aceptar, los niños se van a sorprender. Y él dice, y acá está la clave de todo, el actor dice, no lo van a aceptar los padres, los niños ya están preparados, ¿no? Y ahí nos damos cuenta cómo nos han ya sacado mucha ventaja. Y los que tengan hijos pequeños, siéntense con ellos a ver los dibujos animados, ¿no? Yo tengo, el menor de mis hijos tiene 8 años y yo muchas veces veo la televisión con él. La cantidad de veces que sale el arco iris en los dibujos animados es impresionante. Casi no hay un dibujo que no sale un arco iris. La cantidad de mensajes rápidos en un segundo de ideología de género, de mensajes LGBT, que el niño no se da cuenta, pero va quedando en el inconsciente, es terrible, ¿no? Entonces, por eso decía, no solamente son los medios, sino también es la industria del entretenimiento, que es un tema que es tremendo, sobre el cual habría que volver en algún momento. Esta es la realidad, pero prestemos atención a que no hay un lugar, no hay una empresa, no hay una institución que no requiera de un comunicador. Los comunicadores están difundiendo la realidad y están en todas partes, y en su gran mayoría están tomados por la ideología. Ante esto caben dos urgentes vías. La primera, trabajar en la formación de comunicadores y periodistas para romper esa hegemonía, romper la espiral del silencio y dar la batalla cultural, y por otro lado, promover medios alternativos. Eso es muy importante, los medios digitales, es muy importante las redes sociales, y en ese sentido sí se ha venido volteando un poco esta hegemonía. No estuvo ahora Víctor Andrés Ponce temprano, viene haciendo hace años un trabajo importante. Modestamente hacemos también parte de esa batalla desde la abeja hace unos años, y hay otros medios que han ido surgiendo. En esa vía alternativa se puede dar la batalla cultural. También es importante promover y masificar encuentros como este, en los que se puede reflexionar e intercambiar ideas sobre qué hacer ante el desafío que nos plantea la ofensiva del globalismo progresista. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Luciano Robredo. Hemos llegado a la parte final, culminante de este foro, y vamos a dar paso a la clausura, que estará a cargo del doctor Gustavo Pacheco Villar, parlamentario andino, quien nos estará acompañando desde Bogotá, Colombia, sede del Parlamento andino. Por favor, adelante. Estamos en guerra. Siempre hemos estado en guerra. Honorable parlamentario almirante Jorge Montoya Manrique, muchísimas gracias por esta invitación. Desde el Parlamento andino en Bogotá, Colombia, me dirijo a las autoridades que lo acompañan, a los participantes en general, felicitándolo como vocero de nuestra bancada de Renovación Popular y aplaudiendo la forma como usted enfrenta directamente los problemas que aquejan nuestro país, que se comparten en nuestra región andina, en nuestra comunidad andina, en nuestro parlamento andino. Sí, estamos en guerra. Siempre hemos estado en guerra. Ahora hablo del Medio Oriente, como siempre lo ha hecho. Ahora estamos al borde otra vez del caos, otra vez al borde del precipicio. Y es que la política siempre fue militar. Izquierda, derecha, la batalla del globalismo,
El globalismo tiene una agenda concreta que se expresa ideológicamente desde sus trincheras. Pero hay una diferencia sustantiva entre izquierda y derecha. La izquierda se dedica a hacer política 24 horas al día, 365 días del año. La derecha está concentrada en el trabajo, en la actividad económica, en la empresa. Y cuando vienen las elecciones, la derecha, un mes antes, se alinea y dice vamos a participar en la política, pero se enfrenta a un ejército ideológico de izquierda que ha trabajado durante todo el año. Y es difícil y desigual, descomunal esa batalla. Por eso, cuando el globalismo, que ha tomado los organismos internacionales del planeta, que intenta fijar con meridiana claridad sus intereses, agobia a los estados, empuja a las sociedades y en nombre de quien nadie ha elegido, quiere legislarnos supranacionalmente por encima de nuestros congresos de las repúblicas, por encima de los representantes legítimos que ha elegido el pueblo. Ustedes, almirante querido, son los legisladores, los representantes populares del Estado peruano, del pueblo peruano, y en ustedes recae la soberanía de la legislación. Por eso nuestra bancada y nuestra congresista Milagros Aguayo firmemente ha insistido en la protección de la familia, de la niñez, impidiendo que se siga aplacando desde entidades supranacionales a aquella infancia desprotegida en nombre de intereses ajenos. Celebro que nuestra bancada de Renovación Popular siempre esté firme en la defensa de la patria, de la familia, de la vida. Y por eso, desde el Parlamento andino, no siento sino desde Bogotá, donde estamos reunidos Perú, Chile, Colombia, Ecuador y Bolivia, enfrentando también grandes guerras internas, cuando los cárteles multinacionales quieren tomar nuestros países. Y nosotros ponemos el pecho por la reintegración andina, porque 5.000 años nos contemplan, 5.000 años de historia desde Caral, Chalín de Huanta, Tiahuanaco, Tahuantinsuyo, virreinato del Perú. 5.000 años de unión nos integran. Apenas hace 200 años nos hemos dividido en países. Estamos buscando la reintegración. Pero seguimos en guerra. Viviremos siempre en guerra. Desde que Caín mató a Abel. Somos caínitas. Y por eso, los que tenemos la fe en Jesucristo, tenemos que creer en la paz, en el amor, en la justicia. Pero no olvidando que hay que participar en la política. 24 horas al día, 365 días del año. Porque si no, esta batalla seguirá siendo desigual, descomunal. Declaro, en nombre del Parlamento andino, por clausurado este evento en defensa de la familia, la patria y la vida. Muchas gracias. Muchas gracias.